organización bien hecha. Pocos líderes han tenido más impacto en el siglo asiático que la única primera ministra que ha habido en India, Indira Gandhi. Una mujer importante que se abstuvo de ciertas decisiones durante su reinado para moderar su aspereza política. Cuando Hitler estaba alborotado, ¿por qué no dijeron guardemos silencio y llevemos paz a Alemania y dejemos morir a los judíos? O a Bélgica o a Francia. ¿Dirías que fue tranquilo? Indira Gandhi presidió un país complejo, dividido en religiones y dominado por los hombres, para desempeñar un papel fundamental en la historia del siglo XX. Indira Gandhi fue una persona extraordinaria. Era una mujer de gran coraje. Para un gran número de indios, Indira Gandhi es una figura progresista e idealista. Una mujer increíblemente atractiva, de una gran valentía, un gran estilo y también un gran carisma personal. Para otros, sigue siendo una maestra de la manipulación política que pasó de su promesa de socialismo democrático al descarado dinastismo y la supresión de la disidencia. Al servicio de mi gente, la presidenta ha declarado estado de emergencia. Esto no es motivo de pánico. Pensé que era una dictadora realmente malvada. ¿Quién fue la verdadera Indira Gandhi? ¿Y cómo se convirtió en la primera ministra más formidable que India haya tenido en la historia? El siglo asiático, la dama de hierro de la India. Que cada gota de mi sangre vigorizará a la India y la fortalecerá. 31 de octubre de 1984. La líder autocrática de una de las democracias más pobladas del mundo fue asesinada a tiros por sus propios guardaespaldas. Pocas horas después de su muerte, su hijo, Rajiv Gandhi, prestó juramento como su sucesor. La primera ministra de India, Indira Gandhi, ha sido asesinada hoy. Ella no era solo mi madre, también lo fue para todos ustedes. Sirvió a la nación hasta su último aliento. 33 años después de su muerte, Indira Gandhi sigue siendo recordada, venerada y difamada, casi en igual medida. Indira Gandhi siempre fue la primera ministra y de repente la habían asesinado de una manera demasiado brutal para imaginarlo. Ella estaba muerta y para mí causó una especie de conmoción en el sistema. Me horroricé cuando lo supe porque no creo que el asesinato sea el camino a seguir para nadie, porque los asesinatos convierten a cualquier líder, incluso a los más mediocres, en héroes. Y ese asesinato la convirtió casi en una santa. Ningún otro líder indio se acerca a evocar reacciones tan contrastantes. Para los fieles, Indira Gandhi era una demócrata fuerte que mantuvo los intereses de la India por encima de todo. Para sus enemigos, ella era una autócrata indiferente que imponía su voluntad al público. Indira Gandhi era una persona muy compleja. Había dos lados de ella. Y la mayoría de los relatos de su vida son o muy aduladores o muy negativos. Creo que era
una mezcla. Indira Gandhi, cuando llegó al poder por primera vez, recuerdo que aparecía con mucha fuerza, pero seguía siendo insegura. Obtuvo más confianza en sí misma, pero no creo que alguna vez haya sido esa persona segura a la que a algunos les gusta retratar como la emperatriz de la India, la dama de hierro. Como la única mujer en el cargo de primera ministra de India, Indira Gandhi cumplió 4 mandatos y gobernó con gran dureza. Fue una figura dominante en Asia durante casi 2 décadas. Quiero transformar los sueños en realidad. No creo que podamos existir sin sueños. No existiríamos sin visión. Ella era la hija de Nehru y él era un coloso. Nehru, cuando murió en 1964, era un gigante. Había sido el lugarteniente de Gandhi. Él venía con el movimiento por la libertad. Fue primer ministro durante 17 años, así que la hija de Nehru era casi como una reina, por así decirlo, una princesa. Por eso ella se presentó como la sucesora legítima ante la gente. Las mujeres líderes en India son vistas de manera diferente a las líderes occidentales debido a todo este concepto de Shakti, Durga, diosas del poder. Si una mujer llega a ese umbral, entonces es vista con gran veneración. Nacida en 1917 de Jawaharlal y Kamla Nehru, Indira era hija de la lucha por la libertad de la India. A menudo se la describía como una niña tímida, que era idéntica a su padre, sin ideas políticas propias. En aquellos días, a principio de siglo, en la familia india, el hijo mayor del hijo mayor debía haber sido, según la tradición, un hombre. Mientras crecía, su madre solía vestirla de niño y su padre siempre se refería a ella como un niño hindú. Entonces ella no era la chica Indira, era la niña niño, el niño hindú. Ese tipo de ambigüedad de género de ser niña niño, hombre mujer y niño hindú se quedó con ella para toda su vida. Casada en 1942 con el político y periodista Firoz Gandhi, muy en contra de los deseos de su padre, Indira albergaba interés en unirse a la política. Nehru tuvo un pequeño problema con Firoz Gandhi. Él no aprobaba su matrimonio, pero casi como un acto de rebelión, ella se casó y se mudó con Firoz. Y fue interesante que se casara con él en 1942 y para 1947, 5 años después, regresó a la casa de su padre como anfitriona e incursionando en la política. Siempre fue muy ambiciosa a nivel político. Pero tendría que esperar hasta 1959 para que su carrera política despegara, cuando fue elegida presidenta del Partido del Congreso, un momento importante para su vida. Y poco después de la muerte de su padre en 1964, fue nombrada ministra de Información y Comunicación en el gabinete del primer ministro Lal Bahadur Shastri. Ella tenía cierta ventaja por ser la hija de Nehru y fue elegida como una candidata comprometida por los más antiguos del partido porque pensaron de forma errónea que podrían controlarla. Pensaron que esta joven sería manipulada con facilidad, pero ella no tardó demasiado en demostrarles cuán equivocados estaban. En 2 años se deshizo de todos y cada uno de ellos. Si el poder político estaba en juego o el partido del Congreso, a Indira Gandhi no le importaban las sutilezas constitucionales. Para ella el poder era importante, así como la supervivencia del Congreso y su supremacía. Así era su política. Tanto Nehru como Firoz no estaban muy seguros de que ella ingresara a la política. No fue fácil para una mujer con grandes ambiciones políticas en las décadas de los 50 y 70 incursionar en eso. La fecha más importante para mí en la política de la India es el 11 de enero de 1966, el día en que murió Lal Bahadur Shastri. Cuando el actual primer ministro, Shastri, murió de forma inesperada en 1966, Indira se enfrentó al feroz nacionalista, Morarji Desai, en una dura batalla por el liderazgo de la nación. Ella ganó. Su victoria anunció el comienzo de un capítulo político notable en la historia de la India y en el siglo asiático. Ella sería la Gungi Gudi Ya, la muñeca tonta que los hombres poderosos del Congreso usarían para gobernar desde atrás. Pero la Gungi Gudi Ya resultó ser la némesis de esos ancianos.
Bajo ese exterior silencioso y dócil que presentaba de manera muy estratégica, había un poderoso cerebro político. Muy pronto, Indira haría que el mundo le colocara la atención merecida. Se había convertido en una de las primeras ministras más formidables que jamás haya presenciado el siglo asiático. Se ha tomado la decisión de expulsar a Indira Gandhi del Partido del Congreso por sus actos de desafío contra las decisiones del comité. En 1969, la suerte política de Indira Gandhi cambió drásticamente. Fue expulsada del Partido del Congreso por desafiar las reglas. Sin inmutarse por su expulsión del partido, Indira Gandhi formó su propia facción rival. 446 de los 705 parlamentarios del Congreso desertaron para unirse a su grupo. Un hito no solo en su carrera política, sino en el siglo asiático. Indira Gandhi había madurado. Ella dividió al Congreso y lo había logrado centrándose por completo en su persona. Se convirtió en la líder suprema del Congreso. Fue capaz de crear un partido político con su imagen. En las elecciones generales indias de 1971, la encuesta democrática más grande de la historia, votaron 150 millones de personas en 540 distritos electorales. El resultado, una gran victoria para el Congreso Nacional con una elección tremenda. Indira, la mujer, en lugar del Congreso, el partido, fue la vencedora. Ella era inexpugnable. Se había establecido como una primera ministra muy fuerte y creo que a la gente le gustaba eso. Un primer ministro fuerte, de alguna manera, parece resonar más que uno democrático. Ella era muy cautelosa con respecto a cualquiera que pensara que podría ser un rival para ella, y eso daba la impresión de que era autoritaria. Pero creo que el autoritarismo provino principalmente del hecho de que conocía el tipo de artimañas que ocurrían en la política. Ella sabía que tenía demasiada gente ambiciosa a su alrededor y sabía que debía controlarlos tanto como fuera posible si no quería que alguien llegara a derrocarla algún día. Ella tenía el control total de su partido. Hizo que todos nos sintiéramos iguales en su mando. Era la presidenta y la primera ministra. Presidenta del partido, primera ministra del país. Así que básicamente no le permitió nada a nadie. Poco después de la aplastante victoria de su partido en las elecciones generales, la difícil situación de Pakistán Oriental comenzó a dominar la atención de Indira. No debería, de hecho, enfrentarse a la cuestión de reducir su apoyo a los ejércitos guerrilleros que operan en Pakistán Oriental. ¿Significa eso que permitimos que continúe la masacre? ¿Qué pasó primero? ¿Cuántas personas murieron? La masacre comenzó mucho antes de que hubiera una sola guerrilla. Pakistán fue creado como un país con dos alas, este y oeste, durante la partición de India en 1947. Ahora, 24 años después, estaba a punto de autodestruirse. Sheikh Mujibur Rahman, un líder carismático de Pakistán Oriental, lideró el movimiento por la autodeterminación de lo que se convertiría en Bangladesh independiente. Este movimiento condujo a una represión muy brutal por parte de las fuerzas pakistaníes y muchas personas murieron. Luego el ejército se desplegó en todos los rincones del este de Pakistán y estableció por la fuerza un gobierno militar. Como resultado, por supuesto, millones de personas huyeron y se convirtieron en refugiados en India. La afluencia de refugiados bengalíes estaba creando una enorme carga financiera para India, con un costo de más de 55 millones de dólares estadounidenses, un precio que India simplemente no podía permitirse pagar. ¿Acaso estar tranquilo significa, para ti, que apoyamos el genocidio? ¿Y crees que eso se puede detener? ¿Que se sentarán a un lado y verán a sus mujeres violadas frente a ellos y dirán, no vamos a calmar la situación? Eso no es tranquilidad. Es el peor tipo posible de guerra. Es el peor tipo de violencia. Indira Gandhi apoyó a Mujibur Rahman al hablar sobre la difícil situación de los pakistaníes orientales durante sus giras por el extranjero y pidió la liberación de Bangladesh.
Se convenció de que iba a ser necesario un enfrentamiento militar con Pakistán, dado el hecho de que había refugiados llegando, 10 millones de refugiados en el apogeo de la crisis. Visitó los campos de refugiados. Estaba muy conmovida por la pura brutalidad de eso. Niños a quienes les habían arrancado los ojos, les habían cortado los senos a las mujeres. Al ver el horror de lo que les estaba sucediendo, ella estaba motivada por el hecho de que esto no tenía razón de ser. En esencia, en marzo, cuando el ejército pakistaní tomó medidas enérgicas y llegó el flujo de refugiados, Indira Gandhi le pidió al ejército y al mariscal de campo Manekshaw que fueran a Bangladesh en marzo, donde el mariscal de campo la interrogó diciendo que el momento, el clima, nada era propicio en ese momento. Dijo, danos de 6 a 8 meses, nos prepararemos de forma adecuada, cuando los pasos del Himalaya estén bloqueados, para que los chinos no interfieran. Escuchó al general Manekshaw. Cuando llegó el momento, lo tenía todo listo. Las tropas estaban allí. Los pases estaban cerrados. Los chinos no pudieron abrir un segundo frente contra India. Así que solo tuvimos que lidiar con Pakistán. La Fuerza Aérea de Pakistán de repente nos atacó en Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala y Agra. Pakistán bombardeó las bases occidentales y ella pensó, bien, gracias a Dios nos atacaron porque ahora tenemos una excusa para ir a la guerra. Y se dirigió a un mitin en Ramlila Medam, donde los aviones de combate volaban sobre sus cabezas y dijo, ni por un paso retrocederemos. Y justo en ese momento se supo que Estados Unidos envió la séptima flota, el buque de guerra nuclear, a la bahía de Bengala. La séptima flota había comenzado a llegar desde los Estados Unidos. Este era un atento de aterrorizar a la India. El teniente general Kuldip Simbrar, al mando de un batallón de infantería, estaba en el primer grupo de tropas que ingresó a Dhaka la mañana del 16 de diciembre de 1971. Al ejército indio se unió el Mujti Bahini, un movimiento de resistencia guerrillero bengalí que se convirtió en parte de las fuerzas aliadas de Bangladesh e India que luchaban contra Pakistán Occidental. Nos dieron información, inteligencia. No sabíamos dónde estaban las tropas pakistaníes, cuál era su ubicación, dónde se escondían, dónde estaban sus defensas. Llegamos a las afueras de Dhaka, esperamos allí y escuchamos en la radio que el general Manekshaw daba un ultimátum al general Niazi para que se rindiera. Fue la segunda rendición más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un logro militar y un logro diplomático asombrosos y no hubo forma de detenerla luego. El mundo entero siempre admira una acción bien hecha. Y creo que, con toda modestia, podemos decir que hemos hecho bien esta acción. Y la idea de desmembrar Pakistán era muy importante para refutar la teoría de las dos naciones. Ella era muy consciente de esta teoría de las dos naciones, de que los hindúes pertenecen a un país y los musulmanes deben estar en otro. Fue el legado de la partición, que ella rechazó y su padre rechazó y que Mahatma Gandhi rechazó. En cierto modo fue una oportunidad para vengar lo sucedido en la partición, las humillaciones que le había infligido a su padre, la creación de Pakistán. La victoria ungió a Indira Gandhi como una política de mente dura. Ella había vencido a Pakistán como una mujer solitaria que se negó a ser intimidada por Estados Unidos. Ella elevó el estatus de la India a nivel internacional. India bajo Indira ya no podía ser tratada como un país inferior. La relación indoamericana en el momento de la guerra de Bangladesh era en extremo mala. Hubo una mala relación entre Nixon e Indira Gandhi, una mala relación con Kissinger también, y ellos apoyaban a Pakistán. Esa es una de las principales razones, por supuesto, por las que luego firmó el Tratado de Amistad con la Unión Soviética, y a partir de ahí, India permaneció cerca de la Unión Soviética.
Estados Unidos en los días de la Guerra Fría adoptó la actitud de si no estás con nosotros, estás en contra, pero creo que logró preservar su propia libertad en la política exterior. Después de la guerra de Bangladesh en 1971, ella era una diosa. Ella era Abina Chandi Durga. Solo piénselo, todo el mundo está en su contra, Europa en su contra, Inglaterra también y Estados Unidos. Fue a Estados Unidos a pedir ayuda a Nixon y él la llamó bruja. Eran los Estados Unidos, China, Pakistán e India sola. Era esta mujer, Indira Gandhi, sola. El camino por delante es muy largo y empinado, y tenemos muchos picos que escalar. La guerra de Bangladesh de 1971 terminó en 14 días. Nunca ha sucedido en la historia del mundo que se haya creado un nuevo país en 14 días. Indira Gandhi estaba ahora en el auge de su popularidad. Era invencible. Tan profunda era su creencia en su propia invencibilidad que pronto desataría lo impensable en un país fundado en valores democráticos. En la mañana del 26 de junio de 1975, un evento inesperado impactó la democracia de la India y resonó en toda Asia. La presidenta ha declarado estado de emergencia. Esto no es motivo de pánico. Me despertó alrededor de las 3, 4 de la mañana un amigo mío que es periodista y me dijo, levántate y ve a Reuters y mira rápido el telégrafo. Algo muy grande está sucediendo. Y allí en el boletín de noticias dijeron que J.P. Chandrasekhar, otro líder importante, y Morarji Desai habían sido arrestados. Todavía no sabíamos por qué, pero sabíamos que estaban detenidos. De hecho, recuerdo que llamaron a mi jefe reportero y le dijeron, ¿puedes enviar el auto de la oficina para hacer una ronda por todos los lugares y armar una historia? Así que puse una historia al aire alrededor de las 5 de la mañana y eso, por supuesto, molestó intensamente al gobierno, porque la historia salió antes de que el gabinete aprobara la decisión. Y esa fue una de las razones por las que el gobierno se volvió tan hostil con la BBC y con toda la prensa extranjera en general. El estado de emergencia suspendió las libertades políticas y le dio a Indira Gandhi poderes casi dictatoriales. Pensé que era una dictadora realmente malvada, y lo era, y que estaba directamente involucrada en aplastar instituciones como el Poder Judicial. Los jueces fueron despedidos, varios periodistas fueron encarcelados, los partidos políticos fueron abolidos. El día en que se declaró el estado de emergencia, la persona que era muy cercana a la señora Gandhi, llamada Mohammad Yunus, escuchó el rumor de que yo había informado que uno de los ministros de más alto rango del gabinete se había opuesto a la emergencia y había renunciado. Entonces llamó al ministro de Información, Inder Gujral, y le dijo, detén a Mark Talley. Dale una buena paliza y arréstalo. Y Gujral le respondió, no puedo hacer eso, primero debo verificarlo. Descubrió que no existía tal informe, por lo que no me golpearon ni me encerraron. Pero eso era evidencia del tipo de hostilidad y de la tensión que había allí. Lo que provocó la emergencia fue la sentencia del Tribunal Superior de Allahabad del 12 de junio que condenó a Indira Gandhi por malas prácticas electorales. La sentencia le prohibió ocupar cualquier cargo electo o impugnar elecciones durante 6 años. La sentencia judicial fue un asunto muy pequeño que uno de sus asistentes, a quien le pagaba el gobierno en realidad, había hecho un trabajo electoral para ella, algo que debería haber sido realizado por personas pagadas por el partido. Eran cargos triviales. The Times de Londres dijo que esto era como despedir a una primera ministra por una infracción de tránsito. Fue el periodo de gobernanza más desafiante para la India. Hubo huelgas, hubo disturbios por alimentos, hubo cierres, protestas industriales, asesinatos, agitaciones alimentarias. India convulsionaba. Como no llovió lo suficiente, hubo una catástrofe económica.
Lo que empeoró la situación fue el movimiento de masas realizado por el destacado líder político Jayaprakash Narayan. Pidió la renuncia de Indira Gandhi y que las Fuerzas Armadas y la policía ignoraran las órdenes inconstitucionales. Ella se volvió corrupta, opresiva e ineficiente. El movimiento Jayaprakash había causado el mayor de los revuelos y había gente que rodeaba a Indira Gandhi, incluido su hijo Sanjay y Siddhartha Shankar Rai de Bengala Occidental, quien le dijo: mira, la situación se está saliendo de control como resultado de este juicio. Tienes que renunciar a ser primera ministra. Creo que Jagjeevan Ram, quien era uno de los acólitos en ese momento, le advirtió a ella que si quería renunciar, podía hacerlo, pero que por favor les dejara un sucesor. Fue ahí cuando su mirada se endureció y sintió que su supervivencia estaba en juego. Si renunciaba, no la dejarían volver y su carrera política terminaría ahí mismo y la casa de Nehru Gandhi desaparecería. La autoconservación era muy importante y el poder lo era más. La represión durante el estado de emergencia centró la atención en el lado más oscuro de la personalidad de Indira. Pasó de ser una diosa en 1971, después de su victoria sobre Pakistán, a convertirse en una dictadora intolerante con la disidencia. Fue el momento más crítico para la democracia india. Durante 22 meses, India no fue una democracia. Los sueños democráticos y constitucionales de Nehru fueron enterrados por su propia hija. Su hijo, Sanjay Gandhi, desató un reino de terror. Bajo la bandera del embellecimiento de la ciudad, ordenó desalojos forzosos a los miembros más vulnerables de la sociedad. Sanjay era el hombre detrás de gran parte de la conspiración que se llevaba a cabo. Tenía una especie de control sobre su madre y sus simpatizantes siempre señalan que no era ella. Era él quien estaba detrás de todo. Pero no creo que pueda ser tan simple que toda la culpa recaiga sobre él. Indira Gandhi sabía muy bien lo que estaba pasando. Ella prácticamente le entregó el país a su hijo. Podía despedir ministros y todo era su idea. Y sus amigos llegaron a obtener roles de liderazgo. La puerta turcomana, que estaba en Basti, una zona residencial de la época mogol, fue arrasada en un parpadeo. Estaba en casa y cuando escuché algunos ruidos fuertes traté de salir. La policía primero abrió fuego. Entraron a las casas y sacaron a la gente a rastras. En su mayoría eran personas mayores, hombres y mujeres, ancianos ya, que no podían correr y las estaban sacando de sus hogares y golpeándolas. Tenían entre 70 y 75 años. A un chico de la casa de nuestro vecino le habían disparado y vino y cayó frente a mí. Luego vi a ancianos caminando golpeados. El ruido era devastador. Luego, por la noche, algunos edificios fueron demolidos por un grupo de excavadoras. Lo que hicieron fue declarar toque de queda durante toda la noche en la zona entera. Aquí hubo toque de queda durante casi 72 horas. Fue la campaña de esterilización forzada la que llevó la ola de terror de Indira a un nivel completamente nuevo. La policía comenzó a utilizar métodos prepotentes para obligar a los pobres a someterse a la esterilización, lo que, por supuesto, nadie quería hacer. Los maestros de escuela fueron privados de sus salarios si no motivaban a las personas a completar algunas cifras de esterilización. La gente intentaba esconderse pasándose de un área a otra, pero eran encontrados de todas formas. Las esterilizaciones forzadas eran tan intensas que me resulta prácticamente difíciles de explicar. Recuerdo que los oficiales empezaron a sobornar a las personas con dinero y otro tipo de regalos para que estuvieran felices luego de lo que les hacían. Los hombres fueron sacados a rastras de las salas de
cine, de los autobuses. Los obligaban a salir incluso de las escuelas para luego subirlos a camiones, llevarlos a centros de esterilización, esterilizarlos. Y esa campaña tuvo un éxito tan enorme que en realidad superó su objetivo. Los pobres, los oprimidos, los tribales, los adivasis, las comunidades musulmanas más pobres, fue a ellos a quienes llevaron a esterilizar. Sanjay Gandhi era muy autoritario y cercano a Indira Gandhi. Y ella también lo era a él. Y él de verdad creía que la forma en que diriges el gobierno era simplemente ladrar órdenes y decirle a la gente que fuera e hiciera las cosas sin importar los procedimientos o sin importar nada. El 21 de marzo de 1977, después de 22 meses de represión, Indira levantó la emergencia y convocó a elecciones. Indian Express reveló la historia de que ella iba a levantar la emergencia y todavía no lo creíamos. Quiero decir, ¿por qué lo haría? Lo que sucedió fue que Indira Gandhi también estaba bajo una tremenda presión de la prensa internacional sobre toda la emergencia. A ella no le gustaba que su reputación estuviera siendo opacada por la emergencia. Muchos temían que este fuera el comienzo de una dictadura. Pero afortunadamente ella se retractó. No es claro si lo hizo por razones correctas o si pensó que podía legitimar sus reglas. Es muy importante recordar la emergencia. La elección se llevó a cabo durante ese momento. Entonces ella tenía el poder suficiente para alterar la Constitución. Y eso fue clave para mí. Por eso creo que ella bien podría, no de manera absoluta, pero podría haber usado la victoria electoral para justificar su forma presidencial de gobierno. En las elecciones de 1977 que siguieron, Indira sufrió una humillante derrota. Tanto ella como su hijo, Sanjay, perdieron sus escaños en el Parlamento. Abajo, pero no fuera, Indira hizo un regreso dramático en las elecciones de 1980, principalmente debido a una oposición débil que no pudo mantenerla unida. Creo que parte de las razones por las que regresó fue por las disputas entre los miembros del gobierno de Janta. La tragedia del gobierno de Janta fue que, desde el principio, hubo una discusión entre los tres principales líderes sobre quién debería ser el primer ministro. Existía esta discordia interna de que el gobierno era inherentemente inestable. Al mismo tiempo, Indira Gandhi supo cómo manejar la situación. Entonces, en general, la gente tenía la sensación de que Janata Dal era incapaz de gobernar y por lo tanto era mejor que volviéramos a Indira. La política de Indira Gandhi pronto impactaría de manera negativa al sijismo y le costaría la vida a esta gigante del siglo asiático. La Operación Estrella Azul fue un desastre. Junio de 1984 fue un momento crucial en la histórica carrera de Indira Gandhi. El santuario más sagrado del sijismo, el Templo Dorado en Amritsar, Punjab, se convirtió en un campo de exterminio. La Operación Estrella Azul fue un error. La Operación Estrella Azul, una de las batallas más extraordinarias en la historia militar, llegó a un punto crítico cuando los tanques del ejército indio atacaron el templo Sikh, el Akal Takht, con explosivos para expulsar al militante Bhindranwale y sus hombres. Bhindranwale fue una creación del Partido del Congreso que en realidad llegó a salirse de control, por así decir. Eso fue todo lo que sucedió en realidad, porque el Partido del Congreso quería tener un líder con estatus religioso para oponerse a Akali Dal como el partido religioso Sikh. Jarnail Singh Bhindranwale era muy venerado como profeta. En diciembre de 1983 se mudó al santuario interior del Templo Dorado, exigiendo el establecimiento de una patria Sikh, Khalistan. Indira Gandhi originalmente había visto a Bhindranwale como un valioso aliado político debido a su popularidad. Se convirtió en una especie de monstruo mutante que al final
devoró al Congreso. Ella no pudo controlarlo, pero era el Congreso el que estaba jugando ese tipo de política e Hindutva suave dentro del Punjab. Era casi como si estuviera dejando que la situación empeorara. Sobre los edificios ubicados... Para junio de 1984, el escenario estaba listo para un terrible enfrentamiento final con el teniente general Brar, al frente de la operación del ejército indio. Les dije a mis oficiales que llevaran a cabo un reconocimiento de varios edificios fuera del Templo Dorado para tener una idea de lo que sucedía adentro. El general Brar eligió a mi batallón para dirigir el ataque al Templo Dorado en Amritsar, llevar a los terroristas vivos o matarlos, confiscar sus armas y sacarlos de las instalaciones del Templo Dorado. Nosotros lo anunciamos por los altavoces, les dijimos que por favor se rindieran, que estaban rodeados e íbamos a entrar. Sabíamos que había mucha gente inocente adentro y peregrinos, no queríamos que murieran. Después de un tiempo salieron alrededor de 20, 30 personas, peregrinos. Nos dijeron que no permitieron salir a otros porque debían mantenerse como rehenes. Mientras tanques y tropas rodeaban el complejo, había comenzado la operación llamada Estrella Azul. El asedio del templo había comenzado. El 5 de junio a las 10:30 de la noche fue el momento del ataque. Debíamos seguir a pie hasta la entrada principal del templo. Todo estaba oscuro, muy oscuro, porque se cortó la electricidad. Todas las demás cosas estaban bajo toque de queda. No había nada en las carreteras. Entonces seguimos a los tanques detrás de su protección porque nos disparaban desde el Templo Dorado, desde esas defensas con mucha ferocidad. Las mentes brillantes, trabajando juntas, piensan mejor que una. Era visto como este héroe del espacio. Fue el ingeniero más productivo en ambas guerras mundiales. Alemania avanzaba en la ciencia atómica y tal vez fabricaban una bomba. Un maratón para conocer mejor a quienes estuvieron detrás de la máquina de guerra nazi. Los ingenieros de Hitler construyendo el Tercer Reich. Por History 2. ¿La solución más efectiva contra las manchas? Nivea Lumino 630 Serum de tratamiento avanzado con el ingrediente antimanchas más efectivo. Y podemos probarlo. Testeado en comparación con los ingredientes antimanchas más comunes. Reduce manchas, clínicamente probado. Comprobado por más de 10 millones de mujeres en el mundo. Nivea Lumino 630. Comprueba los resultados. Los GOATs también juegan en el casino online. Todos los GOATs están en Codere. Conviértete en uno y vive una experiencia Codere. El ejército subestimó seriamente a sus oponentes. Había 6 tanques afuera de Akal Takht. La guerra continuó toda la noche y la vimos. Nos quedamos dentro del templo la noche del 5. Siguió durante el día 6. Había tantos tanques disparando que Akal Takht se incendió. Las habitaciones se incendiaron. Estaba allí y vi gente en una habitación. Algunos no tenían manos, otros no tenían piernas. Las habitaciones estaban llenas de personas mutiladas. Todas se estaban quemando en cada una de ellas. El fuego de los tanques no se apagaba tan rápido. Los que se salvaron llenaron sus cubetas con agua del depósito y la arrojaron al Akal Takht, tratando de apagar el fuego. El enfrentamiento fue el clímax de una batalla agotadora de 9 horas entre el ejército indio y los seguidores fuertemente armados y bien entrenados de Bhindranwale. Bhindranwale fue asesinado dentro del Akal Takht, a donde más tarde, temprano en la mañana, a las 5 en punto, el general Brar pidió permiso al gobierno para llevar tanques al interior del templo. Fue una orden muy difícil de dar. En la batalla, cuando los soldados dicen que sus camaradas están siendo masacrados, cayendo el pavimento, y yo no podía hacer nada más por ellos. Creo que fue una de las operaciones más difíciles que se pudieron llevar a cabo. Disparamos contra el Akal Takht. Todos los escombros que cayeron y todo el fuego de ametralladora dirigido al Akal Takht mataron a Bhindranwale. Y cuando ingresé el día 6 para recuperar su cadáver,
Yacía muerto con muchas heridas de bala por todo el cuerpo y cada una estaba lacerada debido a los escombros que habían caído del Akal Takht. Finalmente, la operación terminó alrededor de las 8 de la mañana y de repente silencio total. No pudimos escuchar ningún disparo. Todo se había quedado en silencio. Aftar Singh estaba dentro del Templo Dorado rezando cuando ocurrió el asedio. Había acudido con 7 de sus amigos, todos los cuales murieron. Estuvo muy mal. Su objetivo era humillar a la comunidad entera, a la comunidad Sikh, y mofarse de nuestro sufrimiento. Nunca olvidaremos lo que pasó. Nunca olvidaremos esta ofensa. Lo vimos con nuestros propios ojos. Recuerdo que el libro sagrado fue quemado frente a nuestros propios ojos. Y parecían sonreír mientras lo hacían. Lo quemaron y se burlaron de nosotros. Y también asesinaron a mis amigos ese mismo día. Como si fuera algo gracioso para ellos. Como una broma. Indira Gandhi podría haber tomado medidas al menos un año antes. Se le hizo una sugerencia en ese momento cuando un oficial de policía de alto rango fue asesinado a tiros en los escalones del templo. Se le sugirió que formara un pequeño grupo selecto de ejércitos y los llevara al lado del albergue del templo donde estaba Bhindranwale. Todo el error en realidad fue permitir que Bhindranwale entrara allí y luego aceptar que fortaleciera la situación. Fue un acto de profanación impactante. Sabes que vas al lugar de adoración más sagrado. Piénsalo, al lugar de adoración más sagrado. Es como si enviaran tanques a la Meca. La trágica historia del asedio estaba lejos de terminar. La Operación Estrella Azul dejó profundas heridas entre los sijes. Ben Singh, el guardaespaldas de Indira, visitó el Templo Dorado justo después de la operación y quedó profundamente conmocionado por lo que vio. Indignado, comenzó a planear el asesinato de Indira Gandhi. No me importa si vivo o muero. He vivido una larga vida y estoy muy orgullosa. De manera profética, Indira Gandhi predijo su brutal fallecimiento en su último discurso público, pronunciado en Orissa, justo un día antes de su asesinato. Estoy orgullosa de haber pasado toda mi vida al servicio de mi gente. Continuaré sirviendo hasta mi último aliento y cuando muera, puedo decir que cada gota de mi sangre vigorizará a la India y la fortalecerá. Este era el asiento que ella debía haber usado para nuestra conversación. Indira fue asesinada en su propio jardín por sus 2 guardaespaldas sijes. Usó toda su fuerza para servir al país. Me horroricé cuando lo supe porque incluso si no soy fanático de un político, no creo que el asesinato sea el camino a seguir absolutamente para nadie, porque los asesinatos convierten a cualquier líder en héroes y ese asesinato la convirtió casi en una santa. Cuando se anunció públicamente la brutal muerte de Indira Gandhi, estallaron inmediatamente disturbios anti-Sikh en Delhi y se extendieron a otras partes del país. Había un grupo de 50, 100 personas que estaban ahí para matarnos. No teníamos ningún lugar a donde ir. Algunos de ellos tenían gasolina y algo, un poco de aceite. Algunos sostenían neumáticos, algunos palos y todos los demás armas. Amarjit Kaur, embarazada de su hijo menor, y Gopi Kaur presenciaron cómo quemaban a sus maridos frente a sus ojos. Un día después del asesinato de Indira, turbas violentas habían comenzado a atacar a los sijes en el vecindario de las mujeres. Estábamos adentro, sentadas, y nos arrastraron fuera de nuestras casas.
Sujetaron nuestros cabellos y se cayeron los turbantes. Fue un caos total. Dijimos que no habíamos hecho nada malo, que éramos inocentes y que no habíamos matado a Indira Gandhi. Y les suplicamos que fueran y mataran a su asesino, pero que no nos mataran a nosotras. Incendiaron la casa, quemaron a nuestros maridos frente a nuestros ojos y estábamos agonizando. Había medios de comunicación y policías afuera. Les suplicábamos que salvaran a nuestros maridos. Esos políticos sinvergüenzas gritaban: maten a todos los Sardars. Quemen a los niños, porque si se salvan, se convertirán en serpientes y nos vengarán algún día. Por eso hay que quemarlos a todos ellos. Mataron a mi esposo echándole gasolina en todo el cuerpo. Mi esposo se quemó frente a mis propios ojos y no pude hacer nada para salvarlo. Mi corazón arde cada vez que doy mi declaración. ¿Quién nos dará justicia? ¿Por qué no han acabado aún con esos criminales malvados que han cometido tantos crímenes? Mataron a tantos sardas y niños pequeños. El secularismo fue la misión de su vida y también el mayor fracaso de toda su carrera. El tipo de disturbios religiosos que estallaron después de su muerte en realidad mostraron que ella no había sido capaz de crear el secularismo en la India. Fue incapaz de crear una distancia entre la política y la religión. Experimentó con el extremismo religioso. Lo que sucedió en los disturbios fue que se mostró el lado vicioso del partido. Estaba organizado. Fue un progrono, no un motín. Había cadáveres tirados en las calles de Delhi. Tuvieron que quemarlos en las calles porque 3,000 personas murieron en 2 días y todos eran sijes. Cuando ocurre un motín, ambas comunidades mueren. En Delhi ningún hindú murió, no hubo ninguna persona muerta, ¿sí? Así que esto fue organizado por el Partido del Congreso y la policía fue cómplice. Era algo que tenían planeado. Hoy, más de 3 décadas después de su muerte, el legado de Indira Gandhi sigue estando presente en la conciencia de la India. Creo que hasta el día de hoy tenemos una prensa que es muy temerosa y muy subordinada a la autoridad política. Los despidos de editores, la forma en que se trata a los periodistas en India, se debe en gran medida al legado de la emergencia y continúa así. El legado que, ya sabes, dejó atrás la democracia dinástica. Fue un terrible fracaso, ha sido un desastre. El tiempo que gobernó fueron las 2 décadas de mayor desolación para la India. En mi opinión, ella no era una persona muy decisiva. El estado de emergencia se produjo porque ella había dejado que el movimiento que se había planteado en su contra continuara sin tomar medidas al respecto. Y por supuesto el asalto al Templo Dorado que la llevó a la muerte. Ella permitió que la crisis de Punjab siguiera creciendo y solo tomó medidas extremas al final. Así que la veo como una mujer que no hizo nada sino hasta que se vio acorralada. Mi veredicto final sobre ella es una mujer increíblemente atractiva de una gran valentía, un gran estilo y también carisma personal, pero la política con la que gobernó y la forma como la utilizó, todo lo que hizo con eso para mí fue muy perjudicial para la India. Creo que hay una dualidad en la forma en la que la veo. Primero, se ve como alguien muy seductora, atractiva, pero como política creo que estaba dañando a India desde sus cimientos. La primera ministra con más años de servicio en el mundo, Indira Gandhi, gobernó una nación casi ingobernable. La lucha política era una compañía constante. Indira Gandhi superó todo esto, estableciéndose como una de las líderes políticas más formidables que jamás haya presenciado el siglo asiático.